¿Sabías que todo lo que te enseñaron sobre ángeles y demonios podría ser una mentira milenaria? Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si estás viendo esto desde tu celular, dale like a este video. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir esta verdad que han mantenido oculta durante siglos. Y por favor, comparte este contenido con ese amigo o familiar que necesita conocer la realidad detrás de estas creencias que han controlado nuestras mentes durante tanto tiempo. Ahora déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Qué hora es donde te encuentras? Me fascina saber que esta información está llegando a personas de diferentes lugares del mundo, porque lo que estamos por descubrir trasciende fronteras, culturas y épocas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la religión insiste tanto en la existencia de seres celestiales que nunca has visto? ¿Por qué necesitamos creer en ángeles guardianes y temer a demonios invisibles? ¿No te parece extraño que estas entidades sobrenaturales siempre aparezcan justo cuando más las necesitamos o cuando más las tememos? La historia que estás por conocer cambiará para siempre tu percepción sobre uno de los sistemas de creencias más arraigados en la humanidad. Porque resulta que hace más de 300 años, un filósofo judío llamado Baruch Spinoza ya había desenmascarado toda esta farsa con una precisión quirúrgica que aterrorizó tanto a las autoridades religiosas que lo excomulgaron, lo persiguieron y trataron de borrar sus ideas de la historia. Pero sus ideas sobrevivieron. Y hoy, tú y yo vamos a descubrir juntos por qué Spinoza tenía razón cuando afirmó que los ángeles, los demonios y todo ese universo sobrenatural no son más que proyecciones de nuestros miedos y esperanzas más profundos. La construcción milenaria de una ilusión. Imagínate por un momento que eres un ser humano primitivo, hace miles de años, enfrentando un mundo que no comprendes. Los rayos caen del cielo, las enfermedades atacan sin previo aviso, la muerte se lleva a tus seres queridos sin explicación aparente. ¿Qué harías para dar sentido a tanto caos? Exactamente lo que hicieron nuestros ancestros. Crearon historias. Historias sobre fuerzas invisibles que gobernaban el mundo, sobre seres poderosos que podían ayudar o castigar, sobre un orden cósmico donde todo tenía un propósito divino. Y así nacieron los primeros ángeles en las tradiciones mesopotámicas, miles de años antes de que aparecieran en la Biblia. ¿Sabías que los ángeles no fueron siempre como los conocemos hoy? En las primeras tradiciones hebreas, estos seres eran más parecidos a funcionarios celestiales, mensajeros divinos con funciones muy específicas. No tenían la aureola romántica que el cristianismo les añadió siglos después. Eran literalmente empleados de Dios. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué necesitaba Dios empleados? ¿Por qué un ser omnipotente y omnipresente requería intermediarios para comunicarse con los humanos? Esta pregunta aparentemente simple es la que comenzó a resquebrajar toda la estructura de creencias que la humanidad había construido durante milenios. En los textos más antiguos del Antiguo Testamento, cuando aparece un ángel, no se trata de una experiencia mística y etérea. Se trata de encuentros muy concretos, muy físicos. Los ángeles comen, luchan, se cansan. En el Génesis, cuando los ángeles visitan a Abraham, él les prepara comida y ellos la consumen. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seres espirituales necesitarían alimentarse? La respuesta es devastadoramente simple. Porque en ese momento histórico, los ángeles no eran concebidos como seres puramente espirituales. Eran manifestaciones divinas con características muy humanas, proyecciones de nuestras propias necesidades y limitaciones. ¿Y qué hay del famoso Jacob luchando con el ángel durante toda la noche? Un ser espiritual que se cansa después de horas de combate. ¿No te parece extraño que una entidad celestial tenga las mismas limitaciones físicas que un ser humano? Pero la transformación más fascinante ocurrió cuando estas tradiciones hebreas se encontraron con las influencias persas y helenísticas. Los zoroastrianos tenían una cosmología dualista donde las fuerzas del bien y del mal luchaban constantemente.
Los griegos aportaron sus jerarquías divinas y sus conceptos de seres intermediarios entre dioses y mortales. ¿El resultado? Una angelología cada vez más compleja, más sistemática, más conveniente para las necesidades del poder religioso en expansión. Durante los siglos que siguieron, especialmente en el período intertestamentario, algo fascinante comenzó a ocurrir. Los ángeles se multiplicaron, se especializaron, se jerarquizaron. Aparecieron los arcángeles, cada uno con funciones específicas: Miguel como guerrero, Gabriel como mensajero, Rafael como sanador, Uriel como portador de la luz divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitamos tantos tipos diferentes de ángeles? ¿Por qué un Dios todopoderoso requiere toda una burocracia celestial para manejar los asuntos del universo? La respuesta es incómoda, porque los humanos necesitábamos esa burocracia. Necesitábamos especialistas para cada una de nuestras necesidades y temores. Necesitábamos a alguien que intercediera por nosotros ante un Dios que se había vuelto demasiado abstracto, demasiado lejano, demasiado incomprensible. Y aquí es donde entra el personaje más intrigante de toda esta historia: Lucifer, el ángel caído. ¿Sabías que en los textos más antiguos del Antiguo Testamento, Satán no es el enemigo cósmico que conocemos hoy? Es literalmente el acusador, un fiscal en la corte celestial que cumple la función de poner a prueba la fe de los creyentes. ¿Cómo pasó de ser un funcionario celestial a convertirse en el enemigo supremo de Dios? ¿No te parece extraño que un ser creado perfecto por un Dios perfecto pudiera rebelarse contra su creador? Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, influenciado por las necesidades teológicas de explicar el mal en el mundo sin comprometer la bondad absoluta de Dios. Los humanos necesitaban un chivo expiatorio cósmico, alguien a quien culpar por todo lo que salía mal en sus vidas. ¿Y los demonios? Originalmente, los demonios no eran ángeles caídos. En las tradiciones más antiguas, eran simplemente espíritus menores, fuerzas naturales personificadas. Pero cuando el cristianismo necesitó explicar la existencia de múltiples dioses y espíritus en las religiones paganas, la solución fue brillante en su simplicidad. Todos esos dioses y espíritus eran realmente demonios, ángeles que habían seguido a Lucifer en su rebelión. ¿No te parece conveniente? De un solo golpe, el cristianismo pudo explicar todas las religiones del mundo como manifestaciones demoníacas, justificando así su propia superioridad y la necesidad de conversión universal. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Por qué Dios permitió que un tercio de sus ángeles se rebelaran? ¿No sabía que eso iba a pasar? ¿No pudo evitarlo? ¿O acaso quería que pasara? Estas preguntas llevaron a construcciones teológicas cada vez más complejas, más contradictorias, más humanas. Porque al final del día, toda esta angelología y demonología no habla de realidades sobrenaturales, sino de nuestras muy humanas necesidades de encontrar sentido, propósito y explicación en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Los cimientos de la duda. Ahora imagínate que eres un joven judío en el siglo XVII, viviendo en una comunidad profundamente religiosa en Ámsterdam. Has crecido escuchando estas historias sobre ángeles y demonios, has memorizado los textos sagrados, has participado en todos los rituales, pero tienes una mente inquieta, una mente que no puede evitar hacer preguntas incómodas. Ese joven era Baruch Spinoza, y las preguntas que comenzó a hacerse cambiarían para siempre nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué pasaría si aplicáramos la misma lógica que usamos para entender el mundo natural a estas creencias sobrenaturales? ¿Qué pasaría si, en lugar de aceptar estas historias por fe, las sometiéramos al mismo escrutinio racional que aplicamos a cualquier otra afirmación sobre la realidad? Spinoza vivía en una época fascinante. El Renacimiento había despertado la curiosidad intelectual, la Reforma había cuestionado la autoridad religiosa tradicional, y los nuevos descubrimientos científicos estaban revelando un universo regido por leyes naturales consistentes y predecibles.
¿Por qué entonces, en este universo de leyes naturales, deberíamos hacer una excepción para los ángeles y demonios? ¿Por qué estas entidades sobrenaturales deberían estar exentas de las mismas reglas que gobiernan todo lo demás? Esta pregunta aparentemente simple fue el inicio de una revolución intelectual que sacudiría los cimientos de la civilización occidental. Spinoza comenzó por observar algo que debería haber sido obvio, pero que nadie quería ver. Las visiones de ángeles y demonios siempre reflejaban la cultura y las preocupaciones de quienes las experimentaban. Los ángeles de los profetas hebreos hablaban sobre las preocupaciones del pueblo judío. Los demonios de los exorcistas medievales reflejaban los temores de la sociedad medieval. ¿No te parece extraño que las entidades sobrenaturales siempre se adapten tan perfectamente a las expectativas culturales de cada época? ¿No sería más lógico esperar que, si realmente existieran, mantuvieran características consistentes a través del tiempo y las culturas? Pero Spinoza fue más allá. No se conformó con señalar las inconsistencias. Desarrolló una explicación alternativa, una explicación que era tanto más elegante como más devastadora para las creencias tradicionales. ¿Y si los ángeles y demonios no fueran entidades externas que se nos aparecen, sino proyecciones de nuestros propios estados mentales y emocionales? ¿Y si las experiencias místicas fueran simplemente el resultado de procesos naturales en nuestro cerebro? Procesos que podemos entender y explicar sin recurrir a lo sobrenatural. Esta idea era revolucionaria porque no negaba la realidad de las experiencias místicas. Simplemente ofrecía una explicación más coherente y más útil para entenderlas. Spinoza notó que las visiones angelicales tendían a ocurrir en momentos de gran estrés emocional, de intensa necesidad espiritual, de crisis existencial. No es exactamente cuando nuestro cerebro sería más propenso a crear experiencias compensatorias, experiencias que nos dieran la sensación de protección y propósito que tanto necesitamos, y las posesiones demoníacas. Spinoza observó que casi siempre ocurrían en contextos de gran presión social, de conflictos internos irresolubles, de situaciones donde la persona se sentía atrapada sin salida. No es exactamente cuando nuestro cerebro podría crear una identidad alternativa que nos permitiera expresar impulsos y emociones que de otra manera serían inaceptables. Pero la intuición más brillante de Spinoza fue darse cuenta de que estas creencias no eran simplemente errores inocentes, cumplían funciones sociales y psicológicas muy específicas. Eran útiles para mantener el orden social, para proporcionar esperanza en tiempos difíciles, para crear cohesión grupal a través de enemigos comunes. ¿Por qué crees que todas las religiones organizadas incluyen alguna forma de angelología y demonología? ¿Por qué necesitan tanto las fuerzas del bien como las fuerzas del mal en sus sistemas de creencias? La respuesta que Spinoza propuso era inquietante, porque estas creencias son herramientas de control social. Los ángeles nos mantienen obedientes con promesas de protección y recompensa. Los demonios nos mantienen sumisos con amenazas de castigo y condenación. ¿Y qué pasa cuando alguien como Spinoza viene y dice, todo esto es una ilusión? No hay ángeles que te protejan, ni demonios que te amenacen. Solo hay tú, tu razón y tu responsabilidad de crear tu propio sentido y propósito en la vida. Exactamente lo que le pasó a Spinoza. Excomunión, persecución y el intento de borrar sus ideas de la historia. Porque las ideas de Spinoza no solo amenazaban las creencias religiosas, amenazaban toda la estructura de poder que dependía de esas creencias para mantener su autoridad. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque Spinoza no se conformó con destruir las viejas creencias. Construyó algo completamente nuevo, algo que era tanto más radical como más liberador que cualquier cosa que hubiera existido antes. La revolución silenciosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras que todo lo que creías sobre la realidad estaba completamente equivocado?
¿Qué pasaría si te dijera que la división entre natural y sobrenatural, entre material y espiritual, entre sagrado y profano, es simplemente una ilusión que hemos mantenido durante milenios? Eso es exactamente lo que Spinoza propuso, y fue tan radical que incluso hoy, más de 300 años después, seguimos luchando por comprender las implicaciones de sus ideas. Spinoza comenzó con una pregunta aparentemente simple: ¿qué significa realmente la palabra Dios? Pero su respuesta fue tan revolucionaria que cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Para las religiones tradicionales, Dios es un ser personal, un monarca celestial que vive en algún lugar allá arriba, separado del mundo material, gobernando el universo desde su trono celestial. Es el Dios que envía ángeles como mensajeros y permite que los demonios tienten a los humanos. Pero Spinoza dijo algo que nadie se había atrevido a decir antes: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza, no Dios y la naturaleza, no Dios por encima de la naturaleza. Dios es la naturaleza. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que no hay arriba y abajo en el cosmos. No hay un reino celestial separado del mundo material. No hay un más allá donde viven los ángeles y desde donde operan los demonios. Hay solo una realidad, una sustancia infinita y eterna que se manifiesta en infinitas formas. Tu cuerpo es una manifestación de esa sustancia divina. Tu mente es una manifestación de esa sustancia divina. Las estrellas, los planetas, las montañas, los océanos, todo es una manifestación de esa misma sustancia divina. Pero ¿qué hay de los ángeles en esta nueva cosmología? ¿Dónde cabrían los mensajeros celestiales si no hay un cielo separado desde donde vengan? ¿Dónde cabrían los demonios si no hay un infierno separado donde habiten? La respuesta de Spinoza fue devastadoramente simple: no caben, no pueden existir, no porque sean malvados o porque Dios los prohíba, sino porque son ontológicamente imposibles. Es decir, la estructura misma de la realidad hace imposible su existencia. ¿Cómo puede haber mensajeros entre Dios y los humanos si Dios es los humanos? ¿Cómo puede haber enemigos de Dios si Dios es todo lo que existe? ¿Cómo puede haber seres que se oponen a la naturaleza si ellos mismos tendrían que ser parte de la naturaleza? Es como preguntarse si puede haber un círculo cuadrado o un soltero casado. No es una cuestión de si Dios puede o no puede crear tales cosas. Es una cuestión de que tales cosas son contradictorias en sí mismas. Pero Spinoza fue aún más lejos. No solo demostró que los ángeles y demonios no pueden existir, explicó por qué creemos en ellos. ¿Recuerdas que dijimos que los humanos creamos historias para dar sentido al mundo? Spinoza argumentó que toda la angelología y demonología es el resultado de un error fundamental en nuestro pensamiento: el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es la tendencia a proyectar características humanas en entidades no humanas. Cuando los humanos primitivos vieron rayos en el cielo, pensaron que alguien estaba enojado. Cuando vieron la belleza de un amanecer, pensaron que alguien estaba sonriendo. Cuando experimentaron la complejidad del mundo natural, pensaron que alguien lo había diseñado con un propósito específico. ¿Y qué hay de los ángeles? Los ángeles son la proyección de nuestro deseo de protección, de nuestro anhelo de ser amados incondicionalmente, de nuestra necesidad de sentir que no estamos solos en el universo. ¿Y los demonios? Los demonios son la proyección de nuestros miedos más profundos, de nuestro sentimiento de culpa, de nuestra necesidad de tener a alguien a quien culpar por nuestros fracasos y sufrimientos. Pero aquí viene la parte más liberadora de la filosofía de Spinoza. Si los ángeles y demonios son proyecciones de nuestros estados mentales, entonces podemos cambiar esos estados mentales. Podemos tomar control de nuestras propias proyecciones. ¿No necesitas un ángel guardián? Puedes desarrollar tu propia sabiduría, tu propia compasión, tu propia fortaleza.
¿No necesitas temer a los demonios? Puedes entender tus propios impulsos destructivos y aprender a transformarlos constructivamente. ¿Pero qué hay del bien y del mal en este nuevo sistema? Si no hay ángeles que representen el bien absoluto, ni demonios que representen el mal absoluto, ¿cómo decidimos qué es correcto y qué es incorrecto? La respuesta de Spinoza fue tan elegante como práctica. El bien es lo que aumenta nuestra capacidad de actuar, de pensar, de crear, de amar. El mal es lo que disminuye esas capacidades. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? No necesitas un código moral externo respaldado por amenazas sobrenaturales. No necesitas promesas de recompensas celestiales o castigos infernales. Solo necesitas entender qué te permite florecer como ser humano y qué te impide hacerlo. ¿Y la responsabilidad moral? En el sistema tradicional, si haces algo malo, es porque el diablo te tentó. Si haces algo bueno, es porque tu ángel guardián te inspiró. En el sistema de Spinoza, eres completamente responsable de tus acciones, porque eres un aspecto de la naturaleza divina actuando según su propia naturaleza. ¿Es esto aterrador? Para algunos, sí. Significa que no puedes culpar a fuerzas externas por tus fracasos ni atribuir tus éxitos a la intervención sobrenatural. Significa que eres completamente responsable de tu propia vida, pero ¿es también liberador? Absolutamente. Significa que tienes el poder de cambiar tu vida, de desarrollar tu potencial, de crear tu propio propósito y significado. Significa que no necesitas esperar la intervención divina para mejorar tu situación. Tú eres divino y puedes actuar divinamente. ¿Y qué hay de la muerte en este sistema? Las religiones tradicionales nos prometen que los ángeles nos escoltarán al cielo si somos buenos, o que los demonios nos arrastrarán al infierno si somos malos. Spinoza tenía una perspectiva completamente diferente. Para Spinoza, la muerte no es el fin de nuestra existencia, ni el comienzo de una nueva existencia en otro reino. Es simplemente una transformación. Los elementos que componen nuestro cuerpo se reintegran en la naturaleza divina. Los pensamientos e ideas que hemos generado durante nuestra vida se incorporan al tesoro infinito de la mente divina. ¿Es esto inmortalidad? No en el sentido tradicional. No vas a mantener tu personalidad individual por toda la eternidad, pero sí en un sentido más profundo. Formas parte de algo infinito y eterno que nunca puede ser destruido. ¿Es esto consuelo suficiente para la mayoría de las personas? Probablemente no. Por eso las religiones tradicionales, con sus promesas de reuniones celestiales y castigos infernales, siguen siendo tan populares. Ofrecen un tipo de consuelo que la filosofía de Spinoza no puede ofrecer. Pero lo que la filosofía de Spinoza sí ofrece es algo diferente. La oportunidad de vivir con completa autenticidad, sin la necesidad de fingir creencias que no podemos sostener racionalmente, sin el miedo a castigos sobrenaturales que nunca se materializan, sin la dependencia de protecciones celestiales que nunca llegan cuando más las necesitamos. El legado de una revolución. ¿Qué pasó con las ideas de Spinoza después de su muerte? Durante siglos fueron suprimidas, censuradas, atacadas por todas las autoridades religiosas de Europa. Pero las ideas verdaderamente poderosas tienen una manera de sobrevivir, de encontrar nuevos defensores en cada generación. Los filósofos de la Ilustración, como Voltaire y Diderot, redescubrieron a Spinoza y lo convirtieron en un héroe de la razón contra la superstición. Los románticos alemanes, como Goethe y Schelling, encontraron en su identificación de Dios con la naturaleza una fuente de inspiración poética y espiritual. Y en nuestro tiempo, las neurociencias están confirmando muchas de las intuiciones de Spinoza sobre la naturaleza de la mente y las experiencias místicas. La física cuántica está revelando un universo donde todo está interconectado, de maneras que Spinoza había anticipado. La psicología está demostrando que las experiencias religiosas son productos de procesos cerebrales naturales, no de intervenciones sobrenaturales. ¿Pero qué hay de la gente común?
¿Qué hay de personas como tú, que no son filósofos profesionales ni científicos, pero que se sienten insatisfechas con las explicaciones tradicionales sobre ángeles y demonios? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente práctica. No necesitas un doctorado en filosofía para aplicar sus ideas en tu vida diaria. Solo necesitas la valentía de hacer preguntas difíciles y la honestidad de aceptar respuestas que pueden desafiar tus creencias más profundas. La próxima vez que sientas que necesitas la protección de un ángel guardián, puedes preguntarte, ¿qué es lo que realmente necesito en este momento? ¿Protección externa o fortaleza interna? ¿Intervención sobrenatural o desarrollo de mis propias capacidades? La próxima vez que sientas que estás siendo tentado por fuerzas demoníacas, puedes preguntarte, ¿qué impulsos o emociones en mi interior estoy tratando de evitar enfrentar? ¿Cómo puedo entender y transformar estos aspectos de mi naturaleza en lugar de proyectarlos en entidades externas? Y la próxima vez que te sientas perdido y busques orientación divina, puedes preguntarte, ¿qué me está diciendo mi propia sabiduría interior? ¿Qué me está enseñando mi experiencia de la vida? ¿Cómo puedo conectarme más profundamente con la naturaleza divina que ya soy? Estas no son preguntas fáciles, requieren un tipo de honestidad y valentía que puede ser muy desafiante. Pero también pueden ser increíblemente liberadoras. ¿Recuerdas que al principio te pregunté desde qué país nos estabas viendo y qué hora era? Eso es porque quería que fueras consciente de que estás participando en una conversación que ha estado ocurriendo durante siglos, una conversación sobre la naturaleza de la realidad, el significado de la existencia y el papel de los seres humanos en el cosmos. Spinoza participó en esa conversación hace más de 300 años. Tú estás participando en ella ahora, y las ideas que explores y las conclusiones a las que llegues influirán en las generaciones futuras, así como las ideas de Spinoza han influido en las nuestras. ¿Es esa una responsabilidad aterradora? Quizás, pero también es una oportunidad extraordinaria. La oportunidad de vivir con completa autenticidad, de pensar con completa libertad, de actuar con completa responsabilidad. Y los ángeles y demonios, según Spinoza, nunca existieron como entidades externas, pero existen como aspectos de nuestra propia naturaleza, como potencialidades que podemos desarrollar o suprimir, como fuerzas que podemos entender y dirigir. El ángel dentro de ti es tu capacidad de sabiduría, compasión, creatividad y amor. El demonio dentro de ti es tu capacidad de ignorancia, crueldad, destructividad y odio. Ambos son reales, ambos son poderosos y ambos están bajo tu control. ¿Cuál vas a elegir alimentar? ¿Cuál vas a elegir desarrollar? ¿Cuál vas a elegir expresar en el mundo? Estas son las verdaderas preguntas espirituales. No se trata de si crees en ángeles o demonios externos. Se trata de si estás dispuesto a reconocer y desarrollar las fuerzas angelicales y demoníacas dentro de ti mismo. ¿Y la comunidad? Las religiones tradicionales ofrecen comunidad a través de creencias compartidas en ángeles y demonios. ¿Qué tipo de comunidad puedes crear con personas que han adoptado la perspectiva de Spinoza? Una comunidad basada en la búsqueda honesta de la verdad, en el apoyo mutuo para el crecimiento personal, en la celebración de la naturaleza divina que todos compartimos. Una comunidad que no necesita enemigos externos para mantener su cohesión, que no necesita promesas sobrenaturales para encontrar propósito, que no necesita autoridades religiosas para determinar qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Suena utópico? Quizás. Pero Spinoza creía que los seres humanos tienen la capacidad de crear este tipo de comunidad si están dispuestos a abandonar sus ilusiones y abrazar la realidad tal como es. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a considerar la posibilidad de que todo lo que te enseñaron sobre ángeles y demonios podría ser una proyección de tus propias capacidades internas? ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad total de tu propia vida espiritual?
Si es así, entonces estás listo para embarcarte en el tipo de aventura intelectual y espiritual que Spinoza comenzó hace más de 300 años. Es una aventura que no tiene garantías, que no ofrece consolaciones fáciles, que requiere valentía constante. Pero también es una aventura que ofrece algo que ninguna religión tradicional puede ofrecer: la oportunidad de vivir con completa autenticidad, de pensar con completa libertad, de actuar con completa responsabilidad. Y al final, ¿no es eso lo que realmente estamos buscando? ¿No es esa la verdadera liberación espiritual? Conclusión. La libertad, después de los ángeles, después de este viaje a través de siglos de creencias y la revolución intelectual de Spinoza, llegamos a una conclusión que puede resultar incómoda para muchos, pero liberadora para otros. Los ángeles y demonios, que han poblado nuestras pesadillas y sueños durante milenios, no son entidades externas que nos protegen o nos amenazan. Son aspectos de nuestra propia naturaleza humana que hemos proyectado en el cosmos. ¿Significa esto que debemos descartar por completo la espiritualidad? En absoluto. Significa que debemos redefinirla de manera más honesta y más útil. La verdadera espiritualidad no consiste en comunicarse con ángeles o defenderse de demonios. Consiste en reconocer que somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos, que cada uno de nosotros es una expresión única de la naturaleza divina y que tenemos la responsabilidad y el poder de desarrollar nuestro potencial más elevado. ¿Es esto más difícil que simplemente creer en ángeles guardianes? Sí, porque requiere que asumamos la responsabilidad total de nuestras vidas. Es más gratificante, infinitamente, porque nos permite vivir con completa autenticidad y desarrollar nuestras capacidades reales en lugar de depender de protecciones imaginarias. La desmitificación que Spinoza propuso no es una pérdida, es una ganancia. Es el comienzo de una vida verdaderamente adulta, verdaderamente libre, verdaderamente espiritual. ¿Estás listo para comenzar ese viaje? ¿Estás listo para descubrir al ángel y al demonio que viven dentro de ti y para elegir conscientemente cuál de ellos vas a alimentar cada día? Si es así, entonces has tomado el primer paso hacia la libertad que Spinoza nos ofreció hace más de 300 años. Una libertad que no depende de la protección angelical ni teme la amenaza demoníaca. Una libertad que se basa en la comprensión racional de la realidad y en el desarrollo consciente de nuestras propias capacidades divinas. Y ahora, después de conocer esta verdad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a compartir con alguien más? ¿La vas a usar para transformar tu propia vida? ¿La vas a desarrollar y expandir con tus propias reflexiones y experiencias? La conversación que comenzó con Spinoza continúa contigo, y la manera en que elijas participar en ella determinará no solo tu propia libertad, sino también la libertad de las generaciones futuras. El futuro de la humanidad no está en manos de ángeles o demonios, está en nuestras manos, y esa es tanto la responsabilidad más grande como la oportunidad más emocionante que podemos tener. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si todo lo que creías sobre la realidad divina estuviera fundamentalmente equivocado? Antes de que continuemos con esta revelación que cambiará tu perspectiva para siempre, necesito pedirte algo importante. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor dale like a este video ahora mismo. Este simple gesto ayuda enormemente a que más personas descubran estas verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y no olvides compartir este contenido con ese amigo o familiar que sabes que necesita conocer lo que estás por descubrir. Dime, ¿desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj mientras escuchas estas palabras? Me emociona saber que esta información está llegando a personas de todos los rincones del mundo, porque lo que vamos a explorar trasciende fronteras
idiomas y culturas. ¿Sabías que la idea más revolucionaria en la historia del pensamiento humano fue pronunciada por un judío excomulgado en Ámsterdam hace más de 300 años? Una idea tan peligrosa que las autoridades religiosas de toda Europa se unieron para intentar destruirla. Una idea que, si la comprendes completamente, liberará tu mente de cadenas que ni siquiera sabías que llevabas. Esta idea se resume en 3 palabras latinas que sacudieron los cimientos de la civilización occidental. Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza. No Dios y la naturaleza. No Dios sobre la naturaleza. Dios es la naturaleza. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Comprendes por qué esta simple ecuación aterrorizó tanto a las autoridades religiosas que persiguieron a su autor hasta la muerte? La revolución ontológica que cambió todo. Imagínate por un momento que has vivido toda tu vida creyendo que existe un reino celestial arriba y un reino terrenal abajo. Que hay un Dios personal sentado en un trono dorado, rodeado de ángeles que cantan sus alabanzas eternamente. Que hay un infierno abajo, donde el diablo y sus demonios planean constantemente la destrucción de la humanidad. Ahora imagínate que alguien llega y te dice, todo eso es una ilusión, no hay arriba ni abajo, no hay adentro ni afuera, no hay un más allá separado de este mundo. Hay solo una realidad infinita, eterna, que se manifiesta en todo lo que existe. ¿Cómo reaccionarías? ¿Con alivio? ¿Con terror? ¿Con incredulidad? Esa fue exactamente la reacción que provocó Baruch Spinoza cuando desarrolló su filosofía de la sustancia única. Pero para entender completamente la magnitud de su revolución, necesitamos sumergirnos en los detalles de lo que realmente propuso. Para Spinoza, la palabra sustancia no significaba una cosa material como una roca o un árbol. Significaba la realidad fundamental que subyace a todo lo que existe. Y su conclusión, después de años de razonamiento riguroso, fue devastadora. Solo puede existir una sustancia, y esa sustancia es tanto Dios como la naturaleza. ¿Pero qué significa esto exactamente? Significa que tu cuerpo no es algo separado de Dios, es Dios manifestándose como cuerpo. Tu mente no es algo separado de Dios, es Dios manifestándose como mente. Las estrellas, los planetas, los océanos, las montañas, todo es Dios manifestándose en infinitas formas diferentes. ¿Te parece panteísmo? Sí y no. Spinoza no está diciendo que Dios sea la suma de todas las cosas naturales. Está diciendo algo mucho más radical, que Dios es la naturaleza misma, la fuerza creativa que genera constantemente nuevas formas de existencia. ¿Y qué pasa con los ángeles en esta nueva cosmología? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente demoledora para las creencias tradicionales. Si Dios es inmanente, es decir, si está presente en todo lo que existe en lugar de ser trascendente y separado del mundo, entonces, ¿qué función cumplirían los ángeles como mensajeros entre Dios y los humanos? ¿Cómo puede haber mensajeros entre Dios y los humanos si Dios es los humanos? ¿Ves la imposibilidad lógica? Es como preguntarse si puedes enviar una carta a ti mismo desde tu propia casa. El concepto mismo se vuelve absurdo, pero Spinoza no se detuvo ahí, fue más lejos y preguntó, ¿por qué entonces los humanos han creído en ángeles durante milenios? ¿Qué función psicológica y social cumplen estas creencias? Su respuesta fue tanto brillante como incómoda. Los ángeles son proyecciones de nuestras propias capacidades y deseos. Cuando sentimos que necesitamos protección, proyectamos esa necesidad en la imagen de un ángel guardián. Cuando experimentamos intuiciones o inspiraciones súbitas, las atribuimos a la intervención angelical en lugar de reconocerlas como manifestaciones de nuestra propia naturaleza divina. Pero ¿qué hay de las experiencias místicas? ¿Qué hay de las personas que juran haber visto ángeles, haber hablado con ellos, haber recibido mensajes de ellos? Spinoza no negaba la realidad de estas experiencias, simplemente ofrecía una explicación más coherente y más útil. Estas experiencias son productos de procesos naturales en nuestro cerebro,
procesos que podemos entender y cultivar conscientemente. ¿Recuerdas que mencionamos que las visiones angelicales tienden a ocurrir en momentos de gran estrés emocional o necesidad espiritual? Spinoza argumentaba que esto no es una coincidencia. Es exactamente cuando nuestro cerebro está más dispuesto a generar experiencias compensatorias, experiencias que nos den la sensación de apoyo y propósito que tanto necesitamos. Y las diferencias culturales en las apariciones angelicales. ¿Por qué los ángeles de los cristianos medievales se veían tan diferentes de los ángeles de los místicos judíos, que a su vez se veían diferentes de los ángeles de los visionarios islámicos? Porque, según Spinoza, estas visiones no reflejan entidades externas objetivas. Reflejan los contenidos de nuestro propio inconsciente, moldeados por nuestra cultura, nuestras expectativas, nuestros miedos y esperanzas más profundos. ¿Significa esto que las experiencias místicas no tienen valor? En absoluto. Significa que tienen un valor diferente del que tradicionalmente se les ha atribuido. No son ventanas a un reino sobrenatural, son ventanas a las profundidades de nuestra propia naturaleza divina. ¿Y qué pasa con la jerarquía angelical? ¿Qué pasa con esa elaborada estructura de arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, cada uno con funciones específicas en el plan divino? Para Spinoza, toda esta jerarquía es el producto de la necesidad humana de orden y estructura. Los humanos no pueden concebir la infinidad divina directamente, entonces la fragmentan en categorías manejables. Crean una burocracia celestial que refleja las estructuras sociales y políticas que conocen en la tierra. ¿No te parece interesante que las jerarquías angelicales se desarrollaran principalmente durante los periodos de mayor jerarquización social en la historia humana? ¿No es curioso que los ángeles siempre reflejen las estructuras de poder de las sociedades que los imaginan? Esto no es una coincidencia, según Spinoza. Es evidencia de que estas creencias son proyecciones de nuestras propias estructuras sociales y psicológicas. Pero ¿qué hay de los milagros? ¿Qué hay de todas esas historias de intervención angelical que supuestamente han salvado vidas, sanado enfermedades, protegido a los inocentes? Spinoza tenía una respuesta radical. No hay milagros. No porque sea imposible que ocurran cosas extraordinarias, sino porque todo lo que ocurre es extraordinario si lo miramos con los ojos correctos. Un bebé que nace es un milagro de la naturaleza. Una flor que crece es un milagro de la naturaleza. Una mente que puede contemplar la infinidad del universo es el milagro más grande de todos. Pero ¿qué hay de las curaciones milagrosas? ¿Qué hay de las salvaciones imposibles? Spinoza argumentaba que éstas ocurren, pero no porque ángeles intervengan desde fuera del mundo natural. Ocurren porque la naturaleza misma tiene capacidades que apenas estamos comenzando a entender. El poder de la mente para influir en el cuerpo, el poder de la fe para movilizar recursos internos, el poder del amor para generar fuerzas curativas. Todos estos son aspectos de la naturaleza divina operando según sus propias leyes. ¿La diferencia? En lugar de atribuir estos poderes a entidades externas, Spinoza nos invita a reconocerlos como aspectos de nuestra propia naturaleza divina. En lugar de esperar pasivamente la intervención angelical, podemos aprender a cultivar conscientemente estas capacidades. ¿Es esto más difícil que simplemente rezar a los ángeles? Sí, porque requiere que asumamos la responsabilidad de nuestro propio desarrollo espiritual. Es más efectivo, infinitamente, porque nos permite acceder directamente a la fuente de todo poder verdadero, la naturaleza divina que ya somos. ¿Y qué hay de la consolación? Las creencias en ángeles proporcionan un gran consuelo a millones de personas. ¿Qué consuelo puede ofrecer la filosofía de Spinoza?
un consuelo más profundo y más duradero, el reconocimiento de que nunca estamos realmente solos porque somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. No necesitamos ángeles guardianes externos porque somos expresiones de la misma fuerza creativa que genera y sostiene todo el universo. ¿Y la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos si no hay ángeles que nos escolten al cielo? Para Spinoza, la muerte no es el fin ni el comienzo de una nueva existencia en otro reino, es una transformación. Los elementos que componen nuestro cuerpo se reintegran en la naturaleza divina. Los pensamientos, ideas e influencias que hemos generado durante nuestra vida continúan existiendo como parte del tesoro infinito de la realidad. ¿Es esto inmortalidad personal? No en el sentido tradicional. ¿Es algo más profundo y más real que la inmortalidad personal? Según Spinoza, absolutamente. La demolición del reino infernal. Ahora, si los ángeles no pueden existir en el sistema de Spinoza, ¿qué pasa con sus supuestos opuestos? ¿Qué pasa con el diablo y sus demonios? Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve aún más radical. Porque si es imposible que existan ángeles como mensajeros de Dios, es doblemente imposible que existan demonios como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque en el sistema de Spinoza, Dios es todo lo que existe. ¿Cómo puede algo ser enemigo de la totalidad cuando ese algo tendría que ser parte de la totalidad para poder existir? Es como preguntarse si el océano puede ser enemigo del agua. La pregunta misma revela una confusión fundamental sobre la naturaleza de la realidad. ¿Pero qué hay de todas las experiencias de posesión demoníaca? ¿Qué hay de los exorcismos? ¿Qué hay de toda la evidencia histórica de la actividad demoníaca? Spinoza no negaba que estas experiencias ocurrieran, simplemente ofrecía una explicación más coherente y más útil. Lo que llamamos posesión demoníaca es en realidad la manifestación de conflictos psicológicos internos que no hemos aprendido a resolver de manera saludable. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las posesiones demoníacas siempre reflejan los conflictos y tabúes específicos de cada cultura? ¿Por qué los demonios medievales se obsesionaban con la sexualidad, mientras que los demonios modernos se obsesionan con la violencia? Porque según Spinoza, estos demonios no son entidades externas que nos invaden, son aspectos de nuestra propia naturaleza que hemos reprimido, negado o malentendido. ¿El resultado? Estos aspectos reprimidos se manifiestan de maneras destructivas y la única manera de lidiar con ellos es proyectarlos en entidades externas a las que podemos exorcizar sin tener que enfrentar realmente nuestros propios conflictos internos. Pero ¿qué hay del mal genuino en el mundo? ¿Qué hay de la crueldad, la violencia, la destrucción que parecen tan alejadas de cualquier naturaleza divina? Aquí es donde Spinoza propone una de las ideas más revolucionarias en la historia del pensamiento humano. El mal no es una fuerza positiva, no es algo que existe por sí mismo, es simplemente la ausencia o la perversión del bien. ¿Qué significa esto? Significa que cuando alguien comete un acto cruel, no está siendo poseído por una fuerza demoníaca externa. Está actuando desde un lugar de ignorancia, miedo o dolor que no ha aprendido a procesar de manera saludable. La crueldad es real, absolutamente. Sus efectos son devastadores, sin duda. ¿Pero es evidencia de fuerzas sobrenaturales malignas? No. Es evidencia de que los humanos pueden perderse de tal manera que actúan contra su propia naturaleza divina. ¿Y qué hay de la tentación? ¿Qué hay de esa experiencia universal de sentir que algo externo nos está empujando hacia comportamientos destructivos? Spinoza argumentaba que lo que llamamos tentación es en realidad el resultado de no entender completamente nuestros propios deseos e impulsos. Cuando no entendemos por qué queremos algo, tendemos a experimentar ese deseo como una fuerza externa que nos tienta. Pero ¿qué pasa cuando desarrollamos una comprensión más profunda de nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando aprendemos a reconocer nuestros impulsos como aspectos de nuestra propia naturaleza que podemos entender y dirigir conscientemente?
La tentación se transforma en autoconocimiento. El demonio se revela como un aspecto mal entendido de nosotros mismos que podemos integrar de manera saludable. ¿Significa esto que deberíamos actuar según todos nuestros impulsos? En absoluto. Significa que deberíamos entender nuestros impulsos lo suficientemente bien como para elegir conscientemente cuáles expresar y cuáles transformar. ¿Y qué hay de la influencia social del mal? ¿Qué hay de las estructuras sociales opresivas, de los sistemas que parecen diseñados para generar sufrimiento? Spinoza tenía una perspectiva fascinante sobre esto. Argumentaba que lo que llamamos sistemas malignos son en realidad sistemas que han perdido la conexión con la naturaleza divina que los sustenta. Son sistemas que han comenzado a funcionar según lógicas que van contra el bienestar y el florecimiento de los seres humanos. Pero ¿cómo puede la naturaleza divina crear sistemas que van contra el bienestar humano? Porque la naturaleza divina incluye no solo la capacidad de crear, sino también la capacidad de destruir, no solo la capacidad de armonizar, sino también la capacidad de generar conflicto. ¿Es esto una contradicción? Solo si pensamos en la naturaleza divina como buena en un sentido moral humano. Pero Spinoza argumentaba que la naturaleza divina está más allá del bien y del mal humanos. Es la fuente tanto de lo que consideramos bueno como de lo que consideramos malo. ¿Significa esto que deberíamos ser indiferentes al sufrimiento porque es natural? En absoluto. Significa que deberíamos entender el sufrimiento como información sobre lo que necesita ser transformado tanto en nosotros mismos como en nuestras estructuras sociales. ¿Y los exorcismos? ¿Por qué a veces parecen funcionar si no hay demonios reales que expulsar? Spinoza argumentaba que los exorcismos funcionan cuando logran crear un contexto donde la persona puede reintegrar aspectos de sí misma que había fragmentado o reprimido. El ritual, la comunidad, la autoridad del exorcista, todos estos elementos pueden crear las condiciones para la sanación psicológica, pero podrían lograrse los mismos resultados, o mejores, sin la estructura mitológica de los demonios. Spinoza creía que sí. De hecho, creía que los resultados serían más profundos y duraderos, porque la persona estaría enfrentando realmente sus conflictos internos, en lugar de simplemente proyectarlos en entidades externas. ¿Y qué hay de la protección contra el mal? Si no hay demonios reales, ¿cómo nos protegemos de las fuerzas destructivas en el mundo? Para Spinoza, la verdadera protección viene del conocimiento. Cuando entendemos las causas reales del comportamiento destructivo, tanto en nosotros mismos como en otros, podemos tomar medidas prácticas para prevenir o minimizar sus efectos. ¿Es esto más efectivo que los amuletos, las oraciones de protección o los rituales de exorcismo? Infinitamente, porque se basa en la comprensión real de las fuerzas que operan en lugar de en la manipulación de entidades imaginarias. ¿Y qué hay de la esperanza? ¿Qué esperanza puede ofrecer un sistema que no incluye la posibilidad de la intervención divina externa para derrotar el mal? Una esperanza más sólida y más realista. La esperanza de que, al entender la naturaleza real del mal, podemos desarrollar maneras más efectivas de transformarlo. No necesitamos esperar que fuerzas externas vengan a salvarnos. Tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos y de crear estructuras sociales más saludables. ¿Es esto más difícil que simplemente rezar para que los ángeles nos protejan de los demonios? Sí, porque requiere que asumamos la responsabilidad activa de nuestro propio bienestar y el bienestar de nuestra comunidad. Es más efectivo. Según Spinoza, inmensamente más efectivo, porque se basa en la comprensión real de las fuerzas que operan en lugar de en la manipulación de entidades imaginarias. La ética revolucionaria de la responsabilidad total. Ahora llegamos a la parte más desafiante y liberadora de la filosofía de Spinoza. Si no hay ángeles que nos guíen, ni demonios que nos tienten,
entonces somos completamente responsables de nuestras propias vidas. ¿Te parece aterrador? Para muchas personas, sí. Significa que no puedes culpar al diablo por tus errores ni atribuir tus éxitos a la intervención angelical. Significa que eres el único responsable de tu propio desarrollo espiritual, moral y personal. Pero también es liberador, absolutamente. Significa que tienes el poder real de cambiar tu vida, de transformar tus circunstancias, de crear tu propio propósito y significado. Pero ¿cómo funciona la ética en un mundo sin ángeles y demonios? ¿Cómo decidimos qué es correcto y qué es incorrecto si no hay comandos divinos respaldados por promesas de recompensa celestial o amenazas de castigo infernal? La respuesta de Spinoza fue tanto elegante como práctica. El bien es lo que aumenta nuestra capacidad de actuar, pensar, crear y amar. El mal es lo que disminuye esas capacidades. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? No necesitas una autoridad externa que te diga qué es bueno para ti. Puedes descubrirlo por ti mismo, observando qué te permite florecer como ser humano y qué te impide hacerlo. Pero ¿qué hay de los códigos morales universales? ¿Qué hay de los principios éticos que deberían aplicarse a todas las personas en todas las circunstancias? Spinoza argumentaba que hay principios universales, pero no porque sean comandos divinos, sino porque son expresiones de la naturaleza humana universal. Todos los humanos florecen mejor en comunidades basadas en la cooperación, la honestidad, la compasión y la justicia. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos principios son correctos si no hay una autoridad divina que los respalde? Porque podemos observar sus efectos directamente. Las sociedades que cultivan estas virtudes tienden a ser más prósperas, más saludables, más creativas y más felices. Las sociedades que las ignoran tienden a ser más violentas, más opresivas y más destructivas. ¿No es esta una base más sólida para la ética que la fe ciega en códigos ancestrales? ¿No es más confiable observar directamente los efectos de nuestras acciones que especular sobre las reacciones de entidades sobrenaturales? Pero ¿qué hay de la culpa? ¿Qué hay de esa experiencia universal de sentir que hemos violado algún estándar moral fundamental? Spinoza tenía una perspectiva fascinante sobre la culpa. Argumentaba que la culpa saludable es simplemente información sobre acciones que han ido contra nuestro propio bienestar o el bienestar de nuestra comunidad. Es una señal de que necesitamos ajustar nuestro comportamiento. Pero ¿qué hay de la culpa tóxica? ¿Qué hay de esa sensación de ser fundamentalmente malo, fundamentalmente indigno, fundamentalmente condenado? Spinoza argumentaba que este tipo de culpa es el resultado de haber internalizado ideas destructivas sobre la naturaleza humana. Es el resultado de creencias que nos enseñan que somos pecadores por naturaleza, que necesitamos salvación externa, que somos indignos del amor divino. Pero ¿qué pasa cuando reconocemos que somos expresiones de la naturaleza divina? ¿Qué pasa cuando entendemos que nuestros errores no son evidencia de corrupción fundamental, sino simplemente evidencia de que todavía estamos aprendiendo a expresar nuestra naturaleza divina de manera más plena? La culpa tóxica se transforma en compasión hacia nosotros mismos. La autocondenación se transforma en autocomprensión. El odio hacia nosotros mismos se transforma en amor hacia nosotros mismos. ¿Y qué hay del perdón? ¿Cómo perdonamos a otros si no hay un Dios que nos ordene hacerlo? Spinoza argumentaba que el perdón no es una obligación moral impuesta desde afuera, es el resultado natural de entender completamente las causas del comportamiento destructivo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando entendemos por qué alguien actuó de manera dañina, las heridas, los miedos, la ignorancia que motivaron su comportamiento, se vuelve más fácil responder con compasión en lugar de con venganza. ¿Significa esto que deberíamos excusar todo comportamiento destructivo? En absoluto. Significa que deberíamos entenderlo lo suficientemente bien como para responder de manera que realmente mejore la situación en lugar de simplemente expresar nuestra indignación. ¿Y la justicia?
¿Cómo funciona la justicia en un mundo donde no hay castigo divino? Para Spinoza, la verdadera justicia no es venganza, es la creación de condiciones donde es menos probable que ocurran comportamientos destructivos. Es la transformación de las estructuras sociales que generan sufrimiento innecesario. ¿Es esto más efectivo que simplemente castigar a los transgresores? Infinitamente, porque se dirige a las causas reales del comportamiento destructivo en lugar de simplemente reaccionar a sus síntomas. ¿Y qué hay del sentido y propósito? ¿Qué propósito puede tener la vida si no hay un plan divino que estemos destinados a cumplir? Spinoza argumentaba que el propósito más profundo de la vida es expresar nuestra naturaleza divina de la manera más plena posible. No hay un propósito externo que nos sea impuesto. Hay un propósito interno que emerge naturalmente cuando entendemos quiénes somos realmente. ¿Qué significa expresar nuestra naturaleza divina? Significa desarrollar nuestras capacidades de pensamiento, creatividad, amor y sabiduría. Significa contribuir al bienestar de nuestra comunidad y al florecimiento de la vida en general. Pero ¿cómo sabemos si estamos cumpliendo este propósito? Por la sensación de plenitud, vitalidad y alegría que experimentamos cuando estamos actuando según nuestra naturaleza más profunda. ¿No es esta una guía más confiable que la esperanza de recompensas celestiales o el miedo a castigos infernales? ¿No es más satisfactorio crear nuestro propio propósito que esperar que nos sea revelado por autoridades externas? ¿Y qué hay de la oración? ¿Qué hay de esa práctica universal de comunicarse con lo divino? Spinoza no rechazaba la oración, pero la reinterpretaba radicalmente. Para él, la verdadera oración no es pedirle favores a una deidad externa. Es un proceso de alinearnos conscientemente con la naturaleza divina que ya somos. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que en lugar de pedir intervención externa, usamos la oración como una forma de clarificar nuestras intenciones, de conectarnos con nuestros valores más profundos, de cultivar los estados mentales que nos permiten actuar desde nuestra naturaleza más elevada. ¿Es esto más efectivo que la oración tradicional? Según Spinoza, sí, porque se basa en la comprensión real de nuestras capacidades en lugar de en la esperanza de intervención externa. ¿Y la meditación? ¿Qué lugar tiene la meditación en un mundo sin ángeles y demonios? Para Spinoza, la meditación es una de las prácticas más importantes que podemos cultivar, pero no como una manera de comunicarnos con entidades externas. Es una manera de desarrollar una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza divina. ¿Qué tipo de meditación recomendaba Spinoza? La meditación sobre la naturaleza de la realidad, sobre la interconexión de todas las cosas, sobre nuestra propia naturaleza como expresiones de la sustancia infinita. El resultado, una sensación creciente de paz, claridad y conexión que no depende de creencias en entidades sobrenaturales, sino de la comprensión directa de nuestra propia naturaleza divina. ¿Y la comunidad espiritual? ¿Cómo creamos comunidad con otros cuando no compartimos creencias en ángeles y demonios? Spinoza creía que la comunidad más profunda se basa no en creencias compartidas sobre entidades sobrenaturales, sino en valores compartidos sobre cómo vivir de manera que fomente el florecimiento humano. ¿Qué tipo de comunidad puede emerger de esto? Una comunidad basada en la búsqueda honesta de la verdad, en el apoyo mutuo para el crecimiento personal, en la cooperación para crear estructuras sociales más justas y saludables. ¿Es esto más satisfactorio que la comunidad basada en creencias compartidas en ángeles y demonios? Spinoza creía que sí, porque se basa en la comprensión real de nuestras necesidades y capacidades humanas, en lugar de en la proyección de esas necesidades en entidades imaginarias. ¿Y la muerte? ¿Cómo enfrentamos la muerte sin la promesa de ángeles que nos escorten al cielo? Para Spinoza, la muerte pierde su terror cuando entendemos que somos expresiones temporales de algo eterno. No vamos a desaparecer cuando morimos, vamos a transformarnos, a reintegrarnos en la naturaleza divina de la que emergimos. ¿Es esto suficiente consuelo?
Para algunas personas, sí. Para otras, no. Pero Spinoza argumentaba que es un consuelo más honesto y más sólido que las fantasías sobre la supervivencia personal en reinos sobrenaturales. ¿Y el miedo? ¿Cómo lidiamos con el miedo existencial sin la protección de ángeles guardianes? Spinoza argumentaba que el miedo existencial disminuye cuando desarrollamos una comprensión más profunda de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Cuando entendemos que somos expresiones de la fuerza creativa más fundamental del universo, el miedo se transforma en asombro, gratitud y responsabilidad. ¿Es este el final de la espiritualidad? En absoluto. Es el comienzo de una espiritualidad más madura, más honesta, más efectiva. Una espiritualidad que no depende de la manipulación de entidades imaginarias, sino del desarrollo de nuestras capacidades reales. ¿Y tú? ¿Estás listo para explorar este tipo de espiritualidad? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad total de tu propio desarrollo espiritual? ¿Estás listo para descubrir la naturaleza divina que ya eres? Si es así, entonces has dado el primer paso hacia el tipo de libertad que Spinoza ofreció hace más de 300 años. Una libertad que no depende de la protección angelical ni teme la amenaza demoníaca. Una libertad que se basa en la comprensión real de tu propia naturaleza divina y en el desarrollo consciente de tus capacidades más elevadas. Esta es la revolución que Spinoza inició, una revolución que continúa hoy en cada persona que tiene la valentía de cuestionar las creencias heredadas y la sabiduría de buscar la verdad por sí misma. ¿Te unirás a esta revolución? ¿Ayudarás a continuar la conversación que Spinoza comenzó? ¿Compartirás estas ideas con otros que puedan estar listos para este tipo de libertad? La elección es tuya, pero recuerda, en el sistema de Spinoza, tú no eres simplemente un ser humano esperando la intervención divina. Eres la intervención divina. Eres la manera en que el universo se hace consciente de sí mismo. Eres la manera en que la naturaleza divina se desarrolla y se expresa. ¿Qué vas a hacer con esta responsabilidad extraordinaria? ¿Qué vas a crear con este poder increíble? ¿Cómo vas a expresar tu naturaleza divina en el mundo? Estas son las verdaderas preguntas espirituales, y las respuestas no van a venir de ángeles o demonios externos, van a venir de la naturaleza divina que ya eres. ¿Estás listo para descubrir quién eres realmente? ¿Estás listo para vivir como la expresión divina que siempre has sido? ¿Estás listo para la libertad total que esto implica? Si es así, entonces el legado de Spinoza vive en ti. Y el futuro de la humanidad, un futuro sin la necesidad de ángeles externos o el miedo a demonios imaginarios, comienza contigo. ¿Sabías que existe una forma de vivir completamente libre de la necesidad de ángeles que te protejan o demonios que te amenacen? Antes de continuar con esta revelación que transformará radicalmente tu percepción de la realidad, necesito pedirte algo crucial. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, por favor dale like a este video ahora mismo. Este simple gesto ayuda enormemente a que más personas puedan acceder a esta información que ha sido ocultada durante siglos por las instituciones religiosas. Y no olvides compartir este contenido con ese amigo o familiar que sabes que necesita conocer la verdad detrás de todo lo que nos han enseñado. Dime, ¿desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj mientras escuchas estas palabras que van a cambiar tu vida para siempre? Me emociona profundamente saber que esta información está llegando a personas de todos los rincones del mundo, porque lo que estamos por explorar trasciende fronteras, idiomas y culturas. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si descubrieras que la responsabilidad de tu vida espiritual, moral y personal recae completamente en ti? ¿Qué pasaría si te dijera que no existe ningún ángel guardián esperando a protegerte, ni ningún demonio esperando a tentarte? ¿Qué pasaría si la única fuerza real en el universo capaz de transformar tu existencia fueras tú mismo?
Esta es precisamente la revolución que Baruch Spinoza propuso hace más de 300 años y que las autoridades religiosas de toda Europa intentaron suprimir porque entendieron perfectamente sus implicaciones. Si los humanos no necesitan intermediarios sobrenaturales para vivir vidas plenas y morales, entonces toda la estructura de poder basada en esos intermediarios se vuelve obsoleta. El amanecer de la responsabilidad total. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente ser completamente responsable de tu propia vida? No parcialmente responsable, con la excusa de que el diablo me tentó, o con el consuelo de que mi ángel guardián me protegerá. Completamente responsable, sin excepciones, sin excusas, sin intervenciones externas. Para la mayoría de las personas, esta idea resulta aterradora. Significa que cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada pensamiento que cultivas, cada emoción que experimentas, es completamente tuya. No puedes culpar a fuerzas demoníacas por tus errores, ni atribuir tus éxitos a la intervención angelical. Pero ¿qué pasa cuando realmente entiendes lo que esto significa? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que esta responsabilidad total no es una carga, sino la libertad más grande que puedes experimentar como ser humano? Spinoza llegó a esta comprensión a través de un razonamiento implacable que comenzó con una pregunta aparentemente simple. Si Dios es todo lo que existe, si no hay separación entre lo natural y lo sobrenatural, entonces, ¿cómo funciona realmente la moral humana? Para las religiones tradicionales, la moral funciona mediante un sistema de recompensas y castigos administrado por entidades externas. Haces el bien porque esperas que los ángeles te protejan y que Dios te recompense. Evitas el mal porque temes que los demonios te castiguen y que Dios te condene. Pero ¿qué pasa cuando eliminas todas estas entidades externas? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que no hay jueces celestiales evaluando tus acciones? No hay guardianes angelicales protegiéndote de las consecuencias de tus decisiones. No hay tentadores demoníacas empujándote hacia comportamientos destructivos. Desaparece la moral. Se convierte la vida en un caos sin principios. Nos convertimos en bestias sin restricciones. La respuesta de Spinoza fue revolucionaria. No solo no desaparece la moral, sino que se vuelve más auténtica, más sólida, más útil. Porque en lugar de basarse en especulaciones sobre entidades invisibles, se basa en la comprensión directa de lo que realmente nos permite florecer como seres humanos. ¿Cómo sabemos si algo es bueno o malo en el sistema de Spinoza? No porque alguna autoridad externa nos lo diga, sino porque podemos observar directamente sus efectos en nuestra capacidad de pensar, crear, amar y vivir plenamente. El bien es lo que aumenta tu poder de actuar, tu capacidad de pensar con claridad, tu habilidad para crear belleza y significado, tu capacidad de amar y ser amado. El bien es lo que te permite expresar más plenamente tu naturaleza divina. El mal es lo que disminuye estas capacidades. El mal es lo que te hace menos capaz de pensar, menos capaz de crear, menos capaz de amar. El mal es lo que te impide expresar tu naturaleza divina. ¿Te das cuenta de lo elegante que es este sistema? No necesitas memorizar códigos morales complejos ni especular sobre las intenciones de deidades invisibles. Solo necesitas prestar atención a los efectos reales de tus acciones en tu propia vida y en la vida de tu comunidad. Pero ¿qué hay de las dudas morales? ¿Qué hay de esas situaciones donde no está claro qué es lo correcto? En el sistema tradicional, rezas a Dios pidiendo orientación, esperas señales angelicales o consultas a autoridades religiosas. En el sistema de Spinoza, desarrollas tu propia capacidad de juicio moral a través de la razón, la experiencia y la comprensión profunda de la naturaleza humana. No esperas que la respuesta te sea revelada desde afuera, la descubres desde adentro, usando las mismas facultades que te permiten entender cualquier otro aspecto de la realidad. ¿Es esto más difícil que simplemente seguir reglas externas?
Sí, porque requiere un desarrollo constante de tu capacidad de pensamiento y comprensión. ¿Es más efectivo? Infinitamente, porque se basa en la comprensión real de las fuerzas que operan, en lugar de en la obediencia ciega a autoridades externas. ¿Y qué hay de la culpa? En el sistema tradicional, la culpa es una herramienta de control. Has pecado, has ofendido a Dios, mereces castigo, necesitas perdón externo. La culpa te mantiene dependiente de autoridades religiosas que pueden otorgar o negar ese perdón. En el sistema de Spinoza, la culpa saludable es simplemente información. Es una señal de que has actuado de una manera que va contra tu propio bienestar o el bienestar de tu comunidad. Es una invitación a aprender, a crecer, a ajustar tu comportamiento futuro. Pero ¿qué hay de la culpa tóxica? ¿Qué hay de esa sensación de ser fundamentalmente malo, fundamentalmente indigno, fundamentalmente condenado? Spinoza argumentaba que este tipo de culpa es el resultado de haber internalizado ideas destructivas sobre la naturaleza humana. Es el resultado de creencias que te enseñan que eres pecador por naturaleza, que necesitas salvación externa, que eres indigno del amor divino. Pero ¿qué pasa cuando entiendes que eres una expresión de la naturaleza divina? ¿Qué pasa cuando reconoces que tus errores no son evidencia de corrupción fundamental, sino simplemente evidencia de que todavía estás aprendiendo a expresar tu naturaleza divina de manera más plena? La culpa tóxica se transforma en autocompasión, la autocondenación se transforma en autocomprensión, el autodesprecio se transforma en amor propio auténtico. ¿Y el perdón? En el sistema tradicional, el perdón es algo que debes pedir a Dios, algo que debes recibir de autoridades religiosas, algo que debes otorgar porque es un mandamiento divino. En el sistema de Spinoza, el perdón es el resultado natural de entender completamente las causas del comportamiento destructivo. Cuando entiendes por qué alguien actuó de manera dañina, las heridas, los miedos, la ignorancia que motivaron su comportamiento, se vuelve más fácil responder con compasión en lugar de con venganza. ¿Significa esto que debes excusar todo comportamiento destructivo? En absoluto. Significa que debes entenderlo lo suficientemente bien como para responder de manera que realmente mejore la situación, en lugar de simplemente expresar tu indignación. ¿Y qué hay de la responsabilidad hacia otros? En el sistema tradicional, eres responsable hacia otros porque Dios te ordena amar a tu prójimo, porque los ángeles te están observando, porque los demonios te castigarán si no lo haces. En el sistema de Spinoza, eres responsable hacia otros porque entiendes que tu bienestar está íntimamente conectado con el bienestar de tu comunidad, porque reconoces que todos son expresiones de la misma naturaleza divina que tú, porque comprendes que vivir en una comunidad próspera, saludable y justa es fundamental para tu propio florecimiento. ¿No es esta una base más sólida para la ética social? ¿No es más confiable una moralidad basada en la comprensión real de nuestras necesidades humanas que una moralidad basada en la especulación sobre las preferencias de deidades invisibles? La redefinición radical del bien y del mal. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que has aprendido sobre el bien y el mal está fundamentalmente equivocado? ¿Qué pasaría si las categorías morales que has usado durante toda tu vida no fueran verdades absolutas, sino simplemente construcciones humanas que reflejan nuestras limitaciones y prejuicios? Esta es precisamente la revolución que Spinoza propuso en su comprensión del bien y del mal, y sus implicaciones son tan radicales que incluso hoy, más de 300 años después, la mayoría de las personas luchan por aceptarlas completamente. En el sistema tradicional, el bien y el mal son categorías absolutas establecidas por Dios. Algo es bueno porque Dios lo aprueba. Algo es malo porque Dios lo desaprueba. Los ángeles representan el bien absoluto. Los demonios representan el mal absoluto. Tu tarea como ser humano es elegir entre estas dos fuerzas cósmicas.
Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que estas categorías absolutas no existen? ¿Qué pasa cuando entiendes que el bien y el mal son simplemente maneras humanas de describir efectos que aumentan o disminuyen nuestra capacidad de florecer? Spinoza argumentaba que el bien y el mal no son propiedades inherentes de las cosas o acciones. Son evaluaciones que hacemos basándonos en cómo esas cosas o acciones afectan nuestra capacidad de existir, pensar, crear y amar. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que algo que es bueno para ti en ciertas circunstancias puede ser malo para ti en otras circunstancias. Significa que algo que es bueno para una persona puede ser malo para otra persona. Significa que no hay acciones que sean buenas o malas en todas las situaciones para todas las personas. ¿Te parece esto relativismo moral? No exactamente. Spinoza no estaba argumentando que no hay estándares morales. Estaba argumentando que los estándares morales deben basarse en la comprensión real de la naturaleza humana, no en mandamientos arbitrarios de autoridades externas. ¿Cuáles son estos estándares basados en la naturaleza humana? Los humanos florecen mejor cuando pueden pensar libremente, cuando pueden expresar su creatividad, cuando pueden formar relaciones amorosas, cuando pueden vivir en comunidades justas y prósperas. Los humanos sufren cuando estas capacidades son suprimidas o atacadas. Por lo tanto, ¿qué es universalmente bueno? Lo que permite que más personas desarrollen estas capacidades de manera más plena. ¿Qué es universalmente malo? Lo que impide que las personas desarrollen estas capacidades o que las destruye activamente. Pero ¿qué hay de los valores tradicionales? ¿Qué hay de conceptos como el honor, la pureza, la obediencia, la sumisión, que han sido considerados virtudes durante milenios? Spinoza los sometería a la misma prueba. Estos valores aumentan o disminuyen nuestra capacidad de florecer como seres humanos, nos hacen más capaces de pensar, crear, amar y vivir plenamente, o nos hacen menos capaces. El honor depende de cómo se defina. Si el honor significa integridad personal y responsabilidad hacia la comunidad, entonces aumenta nuestra capacidad de florecer. Si el honor significa violencia para defender la reputación o sometimiento a códigos arbitrarios, entonces la disminuye. La pureza depende de cómo se defina. Si la pureza significa claridad mental y emocional, entonces aumenta nuestra capacidad de florecer. Si la pureza significa represión de impulsos naturales o división del mundo en categorías absolutas de limpio y sucio, entonces la disminuye. La obediencia depende de a qué y por qué. Si la obediencia significa cooperación voluntaria con estructuras sociales que benefician a todos, entonces aumenta nuestra capacidad de florecer. Si la obediencia significa sometimiento ciego a autoridades arbitrarias, entonces la disminuye. La sumisión casi nunca aumenta nuestra capacidad de florecer. La sumisión implica la supresión de nuestras propias capacidades de pensamiento, juicio y acción. Implica la entrega de nuestra responsabilidad personal a autoridades externas. Implica la negación de nuestra propia naturaleza divina. Pero ¿qué hay de la sumisión a Dios? En el sistema tradicional, la sumisión a Dios es la virtud suprema. En el sistema de Spinoza, la sumisión a Dios es imposible porque tú eres Dios. No puedes someterte a ti mismo. Solo puedes entender tu propia naturaleza más profundamente y expresarla más plenamente. ¿Qué hay de la humildad? La humildad auténtica, el reconocimiento de que eres parte de algo infinitamente más grande que tu ego individual, aumenta tu capacidad de florecer. La humildad falsa, la negación de tus propias capacidades y potencial, la disminuye. ¿Y qué hay del orgullo? El orgullo auténtico, el reconocimiento y celebración de tus propias capacidades y logros, aumenta tu capacidad de florecer. El orgullo falso, la inflación del ego a expensas de otros, la disminuye. ¿Ves el patrón?
En el sistema de Spinoza no hay virtudes o vicios absolutos, hay solo acciones, actitudes y estados mentales que aumentan o disminuyen nuestra capacidad de vivir plenamente. Pero ¿qué hay de las emociones? En el sistema tradicional, muchas emociones son consideradas pecaminosas. La ira, el deseo, la tristeza, el miedo, todas son vistas como tentaciones demoníacas que deben ser suprimidas. En el sistema de Spinoza, las emociones son simplemente información sobre nuestro estado interno y nuestras relaciones con el mundo. No son buenas o malas en sí mismas. Son útiles o inútiles, dependiendo de cómo las entendamos y respondamos a ellas. La ira puede ser útil como señal de que tus límites han sido violados o que la injusticia está ocurriendo. Puede ser destructiva si te domina completamente o si la expresas de maneras que dañan a otros sin resolver el problema subyacente. El deseo puede ser útil como motivación para buscar lo que necesitas para florecer. Puede ser destructivo si te domina completamente o si se dirige hacia cosas que realmente te perjudican. La tristeza puede ser útil como procesamiento de pérdidas o como señal de que algo en tu vida necesita cambiar. Puede ser destructiva si te paraliza o si se convierte en una identidad permanente. El miedo puede ser útil como protección contra peligros reales. Puede ser destructivo si te paraliza o si se basa en fantasías sobre amenazas imaginarias. La clave: no suprimir las emociones, sino entenderlas lo suficientemente bien como para responder a ellas de maneras que aumenten tu capacidad de florecer. ¿Y qué hay de los placeres? En el sistema tradicional, la mayoría de los placeres son considerados tentaciones demoníacas. El placer sexual, el placer sensual, el placer intelectual, el placer estético, todos son vistos como distracciones de la vida espiritual. En el sistema de Spinoza, los placeres son expresiones de nuestra naturaleza divina. Son maneras en que la naturaleza se celebra a sí misma a través de nosotros. Son señales de que estamos actuando de acuerdo con nuestras capacidades más profundas. ¿Todos los placeres son buenos? No automáticamente, depende de sus efectos a largo plazo en nuestra capacidad de florecer. Un placer que aumenta tu vitalidad, claridad mental y capacidad de amar es bueno. Un placer que disminuye estas capacidades es problemático. Pero ¿quién decide qué efectos son buenos o malos? Tú mismo, a través de la observación cuidadosa de los resultados de tus acciones. No necesitas una autoridad externa que te diga qué es bueno para ti. Puedes descubrirlo por ti mismo, prestando atención a cómo diferentes experiencias afectan tu capacidad de vivir plenamente. ¿Y qué hay del sufrimiento? En el sistema tradicional, el sufrimiento es a menudo considerado una virtud. Es visto como purificación, como castigo por el pecado, como imitación de Cristo, como sometimiento a la voluntad divina. En el sistema de Spinoza, el sufrimiento es simplemente información sobre lo que necesita ser transformado. No es virtuoso en sí mismo. Es útil solo en la medida en que nos motiva a entender y cambiar las condiciones que lo causan. ¿Significa esto que debes evitar todo sufrimiento? No necesariamente. Significa que debes entender el sufrimiento lo suficientemente bien como para responder a él de maneras que realmente mejoren tu situación en lugar de simplemente endurarlo pasivamente. ¿Y qué hay de la justicia? En el sistema tradicional, la justicia es el castigo de los malvados y la recompensa de los justos, administrada por Dios con la ayuda de ángeles y demonios. En el sistema de Spinoza, la justicia es la creación de condiciones donde es más probable que todos puedan florecer. No es venganza. Es la construcción de estructuras sociales que permiten que más personas desarrollen sus capacidades de manera más plena. ¿Qué tipo de estructuras sociales permiten que más personas florezcan? Las que proporcionan educación, salud, seguridad, oportunidades de expresión creativa y libertad de pensamiento. Las que distribuyen recursos de manera que todos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Las que resuelven conflictos a través del diálogo y la comprensión en lugar de la violencia. ¿Es esto utópico
quizás. Pero Spinoza argumentaba que era el ideal hacia el cual deberíamos trabajar, no porque Dios nos lo ordenara, sino porque es la manera más inteligente de organizar la sociedad humana. ¿Y qué hay de las personas que no quieren florecer? ¿Qué hay de las personas que parecen preferir la destrucción, la ignorancia, la crueldad? Spinoza argumentaba que todas las personas quieren florecer, pero a veces no saben cómo hacerlo o han sido tan dañadas que expresan esta necesidad de maneras destructivas. La tarea no es castigar a estas personas, sino ayudarlas a encontrar maneras más saludables de expresar su naturaleza divina. ¿Es esto siempre posible? Probablemente no, pero es un ideal más útil que la creencia en la maldad inherente de algunas personas o en la intervención demoníaca. ¿Y qué hay de la responsabilidad personal en todo esto? Si el bien y el mal son relativos, si las emociones son solo información, si los placeres son naturales, ¿significa esto que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias? En absoluto. Significa que eres completamente responsable de entender las consecuencias de tus acciones y de elegir acciones que aumenten tu capacidad de florecer a largo plazo. Significa que no puedes usar ignorancia, tradición o autoridad externa como excusas para comportamientos destructivos. ¿Es esto más difícil que simplemente seguir reglas externas? Sí, porque requiere un desarrollo constante de tu capacidad de juicio y comprensión. Es más efectivo, según Spinoza, inmensamente más efectivo, porque se basa en la comprensión real de las fuerzas que operan en lugar de en la obediencia ciega a autoridades externas. La revolución de la potencia humana. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es realmente tu potencial como ser humano? ¿Alguna vez te has preguntado qué podrías lograr si no estuvieras limitado por creencias sobre tu propia naturaleza pecaminosa o por la dependencia de intervenciones sobrenaturales? Esta es la pregunta que Spinoza exploró con una profundidad que ningún pensador antes que él había alcanzado, y su respuesta fue tan revolucionaria que todavía estamos descubriendo sus implicaciones. En el sistema tradicional, los humanos son vistos como seres fundamentalmente defectuosos. Somos pecadores por naturaleza, caídos desde un estado de gracia original, incapaces de alcanzar la bondad sin ayuda divina. Necesitamos ángeles que nos guíen porque nuestro propio juicio es inherentemente corrupto. Necesitamos protección angelical porque somos demasiado débiles para resistir las tentaciones demoníacas. Pero ¿qué pasa cuando eliminas esta narrativa de deficiencia fundamental? ¿Qué pasa cuando entiendes que eres una expresión directa de la naturaleza divina con todas las capacidades que eso implica? Spinoza propuso que cada ser humano posee lo que él llamó potencia, la capacidad inherente de pensar, crear, amar, transformar y florecer. Esta potencia no es algo que necesites adquirir desde afuera, es algo que ya posees como aspecto de tu naturaleza divina. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que tienes la capacidad de entender cualquier aspecto de la realidad si desarrollas las herramientas intelectuales apropiadas. Significa que tienes la capacidad de crear belleza, significado y valor en el mundo. Significa que tienes la capacidad de amar y ser amado de maneras que transforman tanto tu vida como la vida de otros. Pero ¿por qué entonces la mayoría de las personas viven vidas de frustración, miedo y limitación? ¿Por qué no expresamos esta potencia divina de manera más plena? Spinoza tenía una respuesta fascinante. Porque hemos sido condicionados a buscar nuestra potencia fuera de nosotros mismos. Hemos sido enseñados a depender de ángeles para protección